Y ahora queremos pasar al primer panel. Entonces invito al moderador Ricardo Ramírez, que nos apoya en USAID y Scaling Up Renewable Energy, y los miembros de su panel, el representante de Ibritec, por favor, de Sun Colombia, por favor, de Gensa, por favor, de ISA, por favor, y los amigos de Ecopetrol, muy bienvenidos todos. Por favor, sigan adelante. ¿Faltaba Ruti? Sí. Tenemos ¿está prendido? Tenemos el grato placer de tenemos a la doctora Ruti Paulo Ortiz, que conocemos como viceministra, como conocemos como directora de la superintendencia, aportando sus conceptos hoy también. Entonces, Ricardo, ¿estamos instalados? Bueno, muchas gracias, señores panelistas, señoras y señoras. Es un panel de lujo, ustedes lo ven a simple vista, digamos, muy con experiencia, diría yo, en todos los campos necesarios para este reto. Tenemos experiencia en Hacienda y política pública, diría yo, 3 innovadores de talla mundial, experiencia en temas sociales y ambientales. Y bueno, empecemos el panel. Voy a empezar, y experiencia también en el barro, también en el campo bastante larga. Voy a empezar por esa, con el ingeniero Julio Mauricio Barce, es ingeniero electricista, con una maestría en administración de empresas, muchísimo tiempo en Gensa, trabajando en territorio, haciendo, digamos, soluciones. Yo quisiera preguntarle, Julio, ¿usted que tiene tanto tiempo en esta área? ¿Cómo ha evolucionado, digamos, la respuesta a la solución energética desde que empezamos nosotros a entregarle las soluciones a los entes territoriales, después a los operadores de red, y ahora, digamos, que estamos pensando en comunidades energéticas? ¿Cómo ve ese reto? Usted que tiene tanta experiencia en ese tema. Bueno, muy buena tarde para todos. Yo considero que la tendencia es muy positiva. Y vemos como desde el año 2014 hacia acá, las comunidades, para entrar en tema, se han venido apersonando de esas soluciones que se les dan, ¿cierto? Antiguamente las comunidades no hacían un buen uso de la energía. Hoy no solamente están haciendo un buen uso, sino que se apersonan de esa infraestructura. Y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar en este momento, con todo lo que hemos visto en esta primera hora, donde esa cohesión que se llama, esa gobernanza, pues simplemente está en el sentir que la comunidad sea el doliente, que si se va a desarrollar la comunidad económicamente, siempre va a ser en función de esa buena energía que va a tener, confiable, constante, y que sean conscientes que hay que pagarla, que hay que medirla, que hay que hacer otras cosas. Entonces, Ricardo, la tendencia es muy positiva en mi concepto, ¿cierto? Tenemos casos de hace muchos años que se instalaban las soluciones y al mes ya no estaban. Hoy por hoy no. Cada usuario se ha personado y defiende su instalación y la utiliza. Gracias, Julio. Voy a seguir la primera ronda con los innovadores, después con los temas sociales y terminamos con el tema de política pública. Entonces empecemos con Camilo Ibritec, que es uno de los grandes innovadores en este tema. Camilo, ¿qué componentes debería, digamos, tener una comunidad para que fuera exitosa, digamos, sostenible, prestar buen servicio?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Realmente nosotros hemos tenido la fortuna de trabajar en territorio, en embarrarnos, como lo decías tú ahorita. Hemos trabajado afortunadamente en muchos departamentos del país y hace 3 años venimos en un proceso de exploración de lo que nosotros llamamos nuestra visión de comunidad energética. Nosotros empezamos a trabajar en Bichada con unos usuarios y allá nos hemos encontrado que realmente la típica frase menos es más. Entre menos, para responder la pregunta, entre menos, digamos, tratemos de encajar el concepto de comunidad en aspectos restrictivos que tiene que ser una sociedad, que tiene que haber una participación así, más fácil que los privados entremos a invertir en esto. Realmente los usuarios en la ciudad, tanto en la ciudad como en las zonas rurales, lo que están buscando es suplir una necesidad. Es importante, yo hablaba con alguien esta mañana, es muy importante el concepto de que queremos comunidades energéticas y queremos empoderar a las regiones y generar empleo local y emprendimiento, pero creo que el problema número uno es otro. Yo creo que el problema número uno es que tenemos entre 500,000 y 1,000,000 de familias que no tienen acceso a red eléctrica o a una conexión confiable, muchas de ellas con un generador que funciona de vez en cuando. Y sí, muy bien que las comunidades energéticas sean un camino para suplir ese problema, pero no es el único camino si lo centramos mucho en unas condiciones tan estrictas. ¿Hacia dónde voy yo con esto? Existe el debate entre los que estamos en el sector sobre la oportunidad de que las comunidades participen en la tenencia del bien, en la propiedad del activo como tal. Y realmente, pues quienes hemos estado en territorio, o hablo por mí, sentimos que eso no es lo que está buscando la comunidad. La comunidad no está buscando ser accionista de una empresa o participar de un proyecto en un porcentaje. La comunidad lo que quiere es tener energía confiable y a un valor correcto. Entonces, eso hay muchas formas de resolverlo. Creo que hoy vamos a hablar mucho de cómo lo visualizamos. Nuestro acercamiento hacia el concepto de las comunidades se da mucho más desde algo que inclusive me parece muy correcto, lo decía ahorita Johanna en la presentación, y es uno no puede llegar y llevarle tecnología a las comunidades porque uno es el que sabe y ellos son los beneficiarios. Lo que tenemos es que sentarnos con ellos y entender qué necesitan, qué les funciona, pero nosotros tenemos una premisa muy importante, es qué pueden pagar, porque las comunidades, todos los usuarios debemos pagar para valorar lo que estamos recibiendo y en cierta forma cuidarlo. Y en ese orden de ideas sí estoy muy de acuerdo que el mecanismo que se lleva utilizando en el mundo, por no basarnos solo en Colombia, de soluciones asistencialistas de regalar sistemas, está mandado a recoger. Definitivamente tenemos que sentarnos con la comunidad a ver qué se necesita y al final del día estructurar un esquema que no debe ser regalarles la tecnología. Entonces ahí va como mi intro. Tengo mucho más que opinar, pero no quiero robarme mucho más tiempo. Gracias. Gracias, Camilo. Sigamos con el ingeniero Jonathan de Sun Colombia, ingeniero electricista, especialista en mercados, en planeación energética. Nosotros no alcanzamos a preparar, me hace una pregunta que me arropa. Camilo mencionaba que ya, digamos, que las comunidades en general no están muy preocupadas por la participación, que los beneficios, participación accionaria, que los beneficios son principalmente el servicio. ¿Hay otros beneficios diferentes a bajar la factura o a participar como accionista que uno pueda visualizar en las comunidades energéticas? Sí, hola, muy buenas tardes. Dentro de Sun Colombia nosotros que empezamos en el 2016-2017 a trabajar con comunidad, en comunidad en la implementación de proyectos y a través de la experiencia académica destacamos en el estado del arte los medios de vida sostenible. Los medios de vida sostenible determinan 5 fundamentos: la sostenibilidad financiera, cultural, ambiental, social y técnica. En ese sentido, al operar nosotros empezamos a destacar, a conocer comunidades, que es el primer elemento fundamental de la aplicación. Cuando usted conoce comunidad, cuando la empresa se asocia, y digo asocia, es en el entorno cultural, geográfico, demográfico, etnográfico y de cultura,
es donde usted empieza a generar valores agregados de la empresa hacia la comunidad. Entonces, ¿qué otras formas? No solo es, obviamente, garantizar disponibilidad de servicio, disponibilidad en el funcionamiento de la planta, sino estos valores agregados, y es donde viene como el trilema energético. Así hay un trilema energético, pero hay un trilema que es muy práctico. Cuando se une tecnología, banca, y cuando se une regulación. Entonces, cuando tenemos los inversionistas, que es la banca, a través de diferentes elementos, nosotros podemos llevar esos beneficios hacia las comunidades energéticas. ¿Cuál es nuestro propósito desde SunPower? Unir energía con fintech. Cuando nosotros tenemos monitorizados o controlados los elementos, podemos saber, como un data crédito, saber cómo es el comportamiento del usuario, si es buen pagador o es mal pagador, ¿verdad? A través de esas disposiciones comerciales que tendríamos y acercamientos, empezamos a generar también, romper la barrera a bancarizar a estos usuarios, a que puedan acceder a microcréditos, créditos obviamente productivos. Y nos enfocamos también en igualdad y equidad de género. Y sobre todo, como ya identificamos territorio, identificamos las vulnerabilidades y debilidades. En ese sentido, por ejemplo, programas de mujer y energía. Los programas de mujer y energía son muy importantes y quiero destacar lo siguiente. El sector energético es un entorno de hombres. La diferencia como empresa del sector energético nuestra es, desde la empresa, volvernos hacia las capacidades de la mujer. Necesitamos destacar que esas capacidades de mujer se trasladen no solo al entorno de la empresa, sino al entorno rural y ambiental. Entonces destacamos, por ejemplo, el programa DIRSE de Madres Solares. Nosotros tenemos nuestro programa de mujeres cabezas de familia, víctimas de violencia intrafamiliar, víctimas de violencia de conflicto armado. Esos son también beneficios porque estamos empoderando mujer, estamos empoderando territorio y estamos brindando nuevas oportunidades, no solo en los dinamismos de la economía local, ¿no? Comunidad energética es cuando hacemos una alianza entre la comunidad. Por ejemplo, la comunidad nos presta servicios al equipo técnico, alojamiento, alimentación, cuidado, porque las comunidades también sirven para cuidar al entorno de la empresa en las zonas, y como ahí generamos dinamismos de economía, también generamos otros elementos conexos. La energía es motor de desarrollo siempre y cuando nosotros como empresa no nos quedemos en la prestación correcta del servicio, que es nuestra obligación, sino que identificamos un mercado potencial hacia las necesidades comunitarias, con la participación y comunicado de ellos. Gracias, gracias Jonathan. Ahora toca con Camilo Upegui. Camilo es politólogo, abogado, líder en el programa de innovación, de inversión de impacto o innovación de impacto en ISA. Y una pregunta que a uno le surge, es muy conocida de todo lo que tiene que ver con infraestructura lineal. ¿Cuál es el modelo de negocio en comunidades energéticas? Muchas gracias por la invitación y por este espacio que creo que es bien importante que estemos aquí reunidos y sobre todo que sea para escuchar la perspectiva de las empresas. Y creo que va mucho a la pregunta que me estás haciendo. Nosotros en ISA tenemos un rol en la cadena, al menos en Colombia, y está claro, y somos un transmisor, pero como transmisor tenemos un reto muy importante y es la capilaridad. El footprint de ISA en Colombia y en América Latina es bárbaro y eso nos implica cruzar por un montón de territorios que viven este dilema, que a mi juicio es un dilema ético, la verdad del sector como un todo, y es que pasa la línea de 500 kV por encima, la subestación está por allá y se ve abajo en la montaña, pero la comunidad no tiene acceso. Y esto es nuevamente un dilema ético que tenemos que resolver en el sector. Y nosotros podríamos en ISA decir, bueno, yo soy la T y les deseo muy buena suerte, pero pues el primer reto que tenemos es que esos proyectos los tenemos que viabilizar nosotros y las cuadrillas de operación y mantenimiento pasan por ahí. Pero el segundo es que, hombre, como sector tenemos la capacidad de pensarnos en soluciones disruptivas y creativas. Hemos estado explorando dentro de ISA cuáles son las alternativas que tenemos para de verdad ofrecer una solución escalable en América Latina, y por eso este programa es un programa de innovación.
y hemos encontrado que el reto es tan grande. Los datos son pues todos vamos a encontrar datos diferentes, pero estamos hablando entre 20 y 30 millones de personas en América Latina que hoy no tienen acceso a energía eléctrica, y tal vez ese dato no esté contando las personas que tengan acceso a una planta de diésel durante 2 horas del día. Entonces, yo creo que entendiendo la dimensión del reto y la capilaridad de nuestra infraestructura y ese dilema al que nos enfrentamos en las comunidades por las que pasamos, estamos proponiendo en ISA explorar un rol como inversionista. Y nuevamente, por eso creo que va a tu pregunta esta respuesta, y es que lo que le falta, a mi juicio, a la ecuación para poderle dar escalabilidad a la solución de este problema es el inversionista. Entonces, importantísima, yo diría esencial, la visión comunitaria. Esto no va a ocurrir sin las comunidades, independientemente de cuál sea el esquema que encontremos para vincularla, pero aquí tenemos que pensar en el inversionista también. Y tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para que el inversionista pueda desplegar capital de forma escalable y sostenible en los territorios. Y eso pasa por la revisión de los incentivos, eso pasa por entender cómo la regulación está fomentando que lleguemos a los territorios a los que todavía no hemos llegado. Y al respecto creo que vamos a poder hablar un poquito más adelante en el tema de política pública, pero todo esto para decirles que en ISA lo que estamos pensando, y voy a hacer una primera distinción conceptual que tal vez ayude a tener esta discusión en el resto del panel. Tenemos un programa de innovación que busca desarrollar soluciones sostenibles de electrificación rural, no necesariamente o no exclusivamente de comunidades energéticas. Y lo digo porque, pues, para todos los efectos, no todas las comunidades van a querer ser dueñas, o no todas las comunidades van a querer vincularse en el esquema de operación y mantenimiento, o tal vez no en la misma medida, y eso es algo que tendremos que pensar. Entonces, si el reto en la mesa sigue siendo la electrificación, ojalá la discusión sobre comunidades entre como un catalizador para lograr la electrificación, pero bueno, pues donde no forcemos lo que no funcione, donde no tenga sentido, pues qué bueno que esté el inversionista y el Estado y una alianza del sector para cerrar esa brecha, donde la comunidad solo quiere ser un usuario, y pues donde tenga sentido también que los inversionistas pues tengamos la creatividad y la flexibilidad de encontrar esquemas donde podamos contribuir. Y me gustaba mucho ahorita ver en la presentación del IPSE las diferentes alternativas y pensar que hay alianzas populares privadas, ¿cierto? Yo creo que esquemas hay un montón, no solamente, es decir, la titularidad del activo fundamental y que represente beneficios económicos. Yo creo que ese es el centro del concepto de comunidades energéticas, pero pueden haber otros esquemas donde haya un inversionista y haya una participación en el AOM, en la operación y el mantenimiento, y en la sostenibilidad de la solución. Entonces, así es como lo estamos viendo en ISA nosotros. Gracias, Camilo. Sí, sí, sí. Complementar a Camilo. No sé si dentro del panel, y me tomo el atrevimiento de forzar, Camilo menciona inversión, ¿no? Por el otro lado tenemos regulación. De nada nos sirve la inversión si la regulación, y no es una sátira hacia la CREG, porque ese tema es delicado, sino que si estamos en un camino constante, ¿no? Donde está la innovación tecnológica, las necesidades, pero también tenemos la regulación que debe estar tan a la velocidad y en paralelo de esos cambios. Si tenemos esa inversión y aprovechamos este interés en tener la aplicación y incentivar este tema, lo importante es que la regulación también vaya a la par, porque los riesgos financieros del inversionista y la confiabilidad de esos inversionistas, porque al fin y al cabo un inversionista no solo busca el impacto, sino también busca su retorno, su TIR, las utilidades, el EBITDA. Cuando tenemos una regulación que le brinda al inversionista seguridad sobre lo que va a pasar, hoy en el contexto colombiano tenemos, sí, una regulación fuerte con respecto a Latinoamérica. Centroamérica está copiando los modelos de Colombia en cuanto a electrificación y regulación. Pero creo, no sé, Camilo y Julio, si tenemos esa concordancia sobre la regulación para que se realice la inversión en CAPEX, cuando tenemos nuevas soluciones y tenemos esa inversión en mano y está clara las reglas de juego, le aseguro que la inversión se puede dar, la banca y la tecnología se compra. No sé si amplió ahí y dejó participar a mí. Gracias.
Sigue, digamos, la componente social, digamos, de política pública, Juanita de la Hoz. Juanita es gerente de Prosperidad Social de Ecopetrol, abogada, máster en responsabilidad social, especialista en temas ambientales. Más que una pregunta, Juanita me pidió que le dejara un espacio para que Juanita hablara del rol de Ecopetrol en las comunidades energéticas y de la visión de Ecopetrol en este tema. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias por esta invitación a USAID y ver tantas caras que ya recurrentemente nos vemos en torno a tantos retos que tenemos como país. Y hablar después de Javier y de Camilo es difícil, pero yo tengo que decir que en esto tiene todo que ver la energía, ¿para qué? Y lo planteaban al principio en la apertura de este foro, y es que nuestra visión como Ecopetrol siempre es contribuir pues al desarrollo del país, a hacer la energía que transforma Colombia, por supuesto que toca a seguir desarrollando nuestra actividad principal, pero también a resolver temas estratégicos que van a permitir que esta actividad empresarial siga siendo el motor del país. Y ahí la energía, nuevamente preguntarse la energía ¿para qué? Y la energía no es solamente para ampliar un negocio, sino la energía es para contribuir a mejorar la equidad en un país que, por supuesto, sigue teniendo las brechas que todos sabemos, para consolidar la paz, por supuesto. Pero yo creo que muy aplicado, y les voy a hablar mucho de lo que nosotros somos como compañía, y es que nosotros entendemos, así como lo acaba de decir, y en el caso de ISA, que es un dilema ético, lo planteabas tú, esto es un tema que nos demuestra que el modelo que implementaron los sectores industriales en el país se ha ido agotando, el modelo que empleamos todos, y es un modelo que no nos va a dejar convivir en paz y demás, y es un modelo en donde muchas veces el sector empresarial se dedicó a mitigar impactos, porque la legislación así lo determina, y ser un poco indiferente a lo que pasa en el territorio, mitigo impactos, compenso impactos a través, y sabemos que ese modelo se agotó. Y en esa lógica, pues todo nuestro interés como Ecopetrol, yo te contaba cuando preparamos el panel que pues Ecopetrol al final del día y el grupo, un grupo empresarial gigante, el poderoso que tiene el país, pues es la plataforma para aprobar muchas iniciativas, ¿no? Nosotros somos el grupo empresarial que más invierte en el mecanismo de obras por impuestos, que empezó siendo nada y hoy tiene una evolución muy positiva, se amplió el cupo, pero ¿y esto cómo lo aplicamos a esto? Pues a esta conversación que tenemos hoy, pues sin duda el modelo tendrá que ir descubriendo y probando el modelo ideal. Nosotros hemos pensado, y allí un poco controvertir un poco lo que hemos oído, pero nosotros sí hemos recibido propuestas de las comunidades. Hey, yo quiero participar de su negocio y yo quiero que cada vez más nos digan cómo hace Ecopetrol para ser rentable, porque yo también he ido creciendo de la mano de Ecopetrol un poco a las patadas, ¿no? He ido oponiéndome con el bloqueo y el paro. Usted no me puede dar más trabajo del que me ha dado, no puede comprar más bienes y servicios locales del que la expectativa es mucho mayor a la que puede generar esta compañía, y entonces yo ya estoy cansado del bloqueo del paro y ahora lo que quiero es pasar de ser buen amigo, a no bloquearlo, a construir una relación de socios. Esa es la conversación que en este momento, por ejemplo, tenemos con la comunidad de la Altúnuma en Rubiales. Y ellos nos han dicho, acá hay una cantidad de ocupaciones productivas, pero hay una comprensión que tenemos que tener todos. Y es que si yo empiezo a facilitar las ocupaciones productivas de los individuos, desconfigura el tejido social de cada uno. Entonces, lo que necesitamos es, por supuesto, ya lo han dicho acá, comunidades que tengan la conciencia de que esto puede ser una oportunidad. Y nosotros, en la misma lógica de ISA, nosotros hemos venido, primero, por supuesto, apoyando las iniciativas que hemos madurado conjuntamente con el IPSE, 4 comunidades energéticas que estamos visualizando, que le daremos
el nombre y el título y además la evolución que tengan que tener, pero ese será el origen de un modelo que nosotros hemos considerado de participación accionaria en las comunidades. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a poner la capacidad de Ecopetrol de cómo se hacen negocios. Hay que tener un modelo de negocio y ese seguramente va a ser el rol que tengamos nosotros con un gestor de un negocio. ¿Cuál es la capacidad que puede poner la comunidad? Pues sin duda la tierra, la propiedad colectiva y con reglas además muy claras y esto, como lo decían también, pues no está hecho para todo tipo de comunidades seguramente, que tengan ese nivel y ese índice que por ahora además están nuestros indicadores internos. Crearnos un índice nos facilitaste ya la vida con su creación, pero y lo siguiente es que pues nos hemos dedicado a desarrollar negocios con el sector privado, evadiendo un poco la posibilidad de que desarrollemos un negocio con las comunidades, pero además que a través de ese modelo, y posiblemente con la venta de energía a los campos de producción, eso es lo que estamos pensando para Rubiales, pueda ahí sí desarrollarse con esos ingresos un modelo que adicionalmente le genere recursos para adelantar cualquier tipo de actividad productiva que base eso. De pronto es la inversión del modelo. Y todo esto para decir, pues socialmente tiene que haber empoderamiento, por supuesto, de las comunidades, tiene que haber un espíritu de colaboración, pero también, en mi opinión, y adelantándome un poco a lo que sigue, yo creo que no todo tiene que estar regulado. Yo creo que la iniciativa privada y popular y demás, pues de esa iniciativa surge que haya un marco regulatorio claro para los que prestan el servicio legalmente y regularmente, como los prestadores de energía, por supuesto, pero yo creo que la iniciativa local y la movilidad que tengan estos modelos para hacer negocios como hacemos negocios cuando yo compro un carro o cuando tiene que existir para que el modelo permita además pues generar unos parámetros que conduzcan pues a un modelo sostenible y demás. Y en esa lógica, lo que sí puede hacer la regulación, en términos un poco de propuestas, es lo que mencionaba Camilo, incentivos. Hay algunas legislaciones que han decidido dar esas orientaciones de política pública y hasta ahí se quedan en otros incentivos, en otros derechos, ¿no? En otras licitaciones. Vamos a hacer un esquema en el que veamos y con USAID pues hemos venido viendo el mecanismo que se está poniendo a disposición y probaremos muchos modelos antes de llegar al ideal, pero sin duda pues el rol de Ecopetrol ojalá esté a lo largo y ancho del país, pues en todas las zonas en donde nosotros comprendemos que tiene que haber justicia en la transición. Esta es la justicia en la transición energética y pensar en volver a nuestras comunidades, dejar de depender de las compensaciones, de las inversiones sociales, que incluso va en contra un poco a lo que yo me dedico, pero las inversiones sociales y convertirlos y empoderarlos para volverlos para donde funcione ser empresarios de la energía o del agua o de un esquema asociativo, pues es lo que estamos pensando. Pero dañé mi micrófono allá. Quiero decir una cosa, solo un minuto, porque además quiero mucho escuchar a Ruti, que sé que es experta en estos temas y nos va a orientar mucho. Para aclarar que no quiero hacerle el quite a la misión y a la tarea de pensarnos en las comunidades, y sé que hay comunidades en Colombia que quieren y pueden, y si desde la capacidad está identificado que la institucionalidad da con el apoyo que se requiera, y si de verdad es la voluntad de la comunidad, en ISA creemos que es absolutamente viable desarrollar esquemas donde la comunidad sea partícipe. Mi llamado era más a que de pronto entendamos esto como un catalizador de la electrificación como un todo, y que de repente nos abramos también a la posibilidad de que no en todos los territorios este esquema necesariamente va a tener sentido, y que tenemos que pensar en la electrificación como sector. Sí, ese era un poquito mi llamado. Gracias Camilo. Para terminar la primera ronda, vamos a concluir con una persona que tiene mucha experiencia. ¿Ya? Sí. Con Ruth Paola Ortiz. Ella es abogada, economista,
En resumen, digamos, tiene mucha experiencia en diseño, planeación, seguimiento, supervisión de políticas públicas. Ex viceministra de Energía, ex superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, y fue líder del Foco 4 de la misión de transformación energética. Yo estoy seguro que Ruth está que se habla. Sí, pero me he sí, comportado muy bien. ahorita que habla. Y tampoco se le pueden hacer preguntas, hay que llevarle respuestas. Entonces ella pidió también un espacio para hablar de lo que se puede, qué características deben tener las comunidades energéticas para que sean sostenibles. Gracias, Ricardo y Tomás, por la invitación y por crear estos espacios que son muy importantes. Decíamos con Javier que llevamos 3 seguidos hablando de estos temas. Javier seguro que muchísimos más, pero con distintos roles, y solo para que lo tengan en el radar. El primero fue Foro de Sostenibilidad de la ACP, el segundo fue el Foro de Eficiencia Energética de Andesco, y este que está pues maravillosamente construido todo en torno a comunidades energéticas. Esto para mostrarles, como lo decías perfectamente, Juanita, y es que esto dejó de ser un tema tangencial, un tema de las áreas muy importantes, pero tangenciales de responsabilidad social de nuestras empresas, para volverse parte de la discusión de la mesa principal, y eso ya es muy valioso. Y con Ricardo hablábamos de por qué yo estoy sentada en una mesa que está hablando de empresas, y es un poco para dar el tono de cuál es la visión que uno como desde empresa, pero también desde comunidad, que necesita de la política pública para hacer esto. Y parte del análisis empezó un poco antes de la misión seguramente, pero mucho recogido en la misión de transformación energética y enriquecido con lo que ha pasado después en política pública y en movilización social. Y yo le decía a Ricardo que esa pregunta me llamaba especialmente la atención, porque creo que lo que logramos con darle nombre a un fenómeno que se ha producido históricamente en el país, y hay muchos proyectos de comunidades energéticas existentes. Sí tenemos comunidades que quieren ser prestadoras, y Camilo, yo sabía que ibas a hacer esa aclaración, y si no la hacía yo, porque tenemos una conversación permanente. Para los que no sepan, yo soy miembro de la Junta Directiva de ISA, entonces estamos ahí conectados. Pero dicho esto, hay una condescendencia, y lo digo con cariño por cualquier posición distinta, en suponer que las comunidades no quieren ser operadoras, o con suponer que quieren serlo. Y el punto de Camilo es muy valioso, y por eso yo le decía a Ricardo, a mí la pregunta que más me atrae es, ¿qué hay que ver de las comunidades? Pues hay que ver a las comunidades, a cada una. ¿En cuáles aspectos? El primero técnicamente es en su potencial de generación. Esto de llevar paneles al Pacífico, y me consta, los he visto permanentemente, estamos llenos de kits solares en el Pacífico, donde llueve todo el año, y en cambio el nivel de irradiación es mínimo. Es un poco entre ridículo y victimizante, les decía yo, cuando uno lleva la solución que no es, o cuando no la lleva acompañada de una seguridad de prestación, está revictimizando. Entonces, lo primero es ver cuáles son las fuentes que hay allí, porque en unas serán solares, claro que sí, en otras serán pequeñas centrales pequeñas centrales microeléctricas, y en otras, desafortunadamente, hoy no tenemos mejores soluciones que las plantas, por lo menos para garantizar confiabilidad, o fuentes de transición como el gas, el GLP, que pueden llegar más fácil y más económicamente a nuestras regiones. Ahí eso implica además llegar con una canasta de energéticos, y el tema de electrificación, solo una corrección para Camilo, ya estamos hablando en ISA de proyectos de energización, ¿cierto? No solo electrificación, que es como el corazón de las empresas que hoy ya estamos acá, sino de energización, porque hay que ver por qué tenemos, aunque tenemos 500.000 hogares sin energía, sin conectarse a ningún mecanismo de energía eléctrica, porque tenemos 1.5 cocinando con leña. Ya tenemos 3 veces los que no tienen energía cocinando con leña. Luego hay que ver cuál es el paquete, es la canasta de fuentes energéticas que garanticen que tengamos el nivel de bienestar que necesitan las familias, los hogares, pero también los habilitantes para la transformación de desarrollo, que es al final por lo que todos estamos trabajando en el sector. Y es que la energía, lo decía Javier, es un habilitante del desarrollo, lo decía también Juanita. Cuando uno lleva energía a un territorio, es la cosa más divina del mundo. Eso yo siempre he dicho que el objeto más lindo del sector lo tiene el IPSE,
porque esa capacidad de llevar la energía a la población que no la tiene es transformadora en las potenciales de capacidades de educación de los niños, en el bienestar de las madres de familia, pero sobre todo en la posibilidad que tiene una comunidad de transformarse y dar un salto de desarrollo. Entonces, ¿qué hay que ver en la comunidad? ¿Cuáles son las fuentes? Pero también, ¿qué quiere hacer? ¿Cuál es su potencial de productividad? ¿Cuál es su vocación de desarrollo? Que a veces es múltiple, pero casi siempre está muy concentrado a pesca, desarrollos agropecuarios. Cada región, cada comunidad tiene su propia complejidad y siempre va a haber cosas además en el encadenamiento productivo que salen bellísimas y naturales de procesos productivos, pero casi siempre hay un motor central o un par, ¿cierto? Es buscar cuál es su vocación de desarrollo, porque si vamos y diseñamos un modelo de prestación para lo que hay hoy, pues hoy no tienen energía. Entonces va a ser precario el diseño. Tenemos que pensar cuál es la vocación que tienen, que eso incluye cuántas horas están estudiando en el colegio, cuántos computadores hay, que seguramente es ninguno, pero cuántos puede haber. ¿Cuál va a ser el uso del Internet? ¿Cómo va a llegar el Internet? Y en eso hay un reto del Estado de cómo llegamos con las dos cosas al tiempo. Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la vocación de desarrollo de ese territorio? Y el otro aspecto muy importante es cuáles son las costumbres de uso de la energía. Porque cuando no está la energía eléctrica, también hay uso de la energía. ¿Cuál? Deforestación, sólidos, en fin, basuras. Desafortunadamente tenemos un alto porcentaje en el país para lo que debería ser de uso de este tipo de energéticos. Entonces, ¿cuáles son sus costumbres de usos que hay que cambiar culturalmente por temas de salud o que hay que potencializar y respetar? ¿Cierto? Y ahí tal vez el último aspecto es para ver desde la comunidad, y ya entro un poquito más al tema que habíamos hablado también de cuáles son esos mínimos que uno pensaría desde la política pública que pueden ser los que agilicen este proceso. Pues el último tema para ver en las comunidades es cuáles son los roles de los miembros de la comunidad que van a facilitar o dificultar la llegada de un proyecto. Del proyecto como un todo, que hoy se piensa cada vez más felizmente asociado a proyectos productivos, no solo de energización. ¿Cuáles son esos temas de género? En el Pacífico encontramos, por ejemplo, en Plan Pacífico, que había que hacer las audiencias separadas porque cuando eran mixtas las mujeres no hablaban. Pero cuando eran solo mujeres no parábamos, pues las mujeres hablamos un montón, te lo digo. Pero cuando estaban con los hombres no hablaban. Y descubrimos unas capacidades y un potencial entre temas de cuidado, que es una naturaleza muy femenina, la tienen hombres y mujeres, pero es una característica femenina, de cuidado de que de la empresa, lo decía tal vez Jonathan, muy importante, las comunidades protegen los proyectos y las empresas, pero también unas grandes habilidades para los temas técnicos. Nosotros tenemos una barrera y además una precariedad en la participación de mujeres en profesiones STEM, que este es una gran oportunidad para saltar, generar esas capacidades. Lo decía Javier, hay estudios por todo el mundo que muestran que los proyectos que son dirigidos por mujeres se mantienen. Javier no contó, pero yo voy a chiviarlo en unas anécdotas que él cuenta y yo me voy a copiar de por vida, y es cómo en proyectos donde se han capacitado hombres en estas habilidades, los hombres se van a las cabeceras municipales o a las ciudades. Las mujeres se quedan porque sus capacidades están asociadas también al desarrollo de sus familias y de sus comunidades. Entonces aquí hay un paquete maravilloso de lo que ofrece una comunidad para llegar a hacerlo. Ahora, llegar a decirle, ven y te haces la cooperativa, es condescendiente también, pero en muchas va a haber vocación en la que quieran participar. Por lo menos van a tener dos roles de participación. Uno, participar en el diseño de lo que quieren, y dos, participar como veedores del prestador de servicio. Y ahora en los habilitantes de la política pública, pues voy a hacerlo lo más rápido que puedan. Como vieron, hablo mucho y este tema además me apasiona, voy a hacerlo más concreta que se pueda. El primero es la gobernanza. Estoy hablando ya más de la misión. La gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Que haya un responsable de última instancia. Y en esto he tenido conversaciones, creo que con varios del panel y con varios del auditorio, sobre ya no solo en riesgo, que es bombillizar, como lo decía Javier,
sino el riesgo que es entregar las soluciones sin que haya un prestador que esté garantizando las condiciones de prestación 724. Donde llamar cuando se saltó el fusible del kit solar. Donde llamar cuando está la intermitencia afectando los electrodomésticos. ¿Cuál es el prestador que además va a habilitar esos modelos de financiamiento y va a hacer los temas de cambio cultural y educación de uso del consumo energético? ¿Cuál es el prestador que va a habilitar y facilitar la llegada de electrodomésticos eficientes que no los que heredamos todos en nuestras casas y terminan yendo a las zonas más alejadas y haciendo un consumo supremamente ineficiente? ¿O cuál va a ser el que habilite la medición inteligente, Juan David, que le va a dar instrumentos al consumidor para saber cuánta energía consume, cuánto puede vender a la red, quién va a ser el habilitador? Eso hay que pensarlo. Ese responsable puede ser el incumbente, puede ser una empresa del sector energético y energético. Recuerden que empecé diciéndoles que empezamos en el foro de ACP. El interés de las empresas de oil and gas en esto es enorme y puede ser una empresa o del territorio o una empresa que haya volcado su interés a estos temas. Todos súper bienvenidos. Todos súper bienvenidos. Un incumbente es un responsable con capacidad técnica, administrativa y financiera para darle la cara al usuario. Y puede ser en combinación con participación de la comunidad, claro que sí. ¿Cuándo? Cuando la comunidad quiere, cuando la comunidad está dispuesta a aprender, a capacitarse y formarse para eso. El segundo elemento es un elemento técnico, que de eso hemos hablado poco acá curiosamente, y es que la tecnología sea ojalá consistente con el SIN, para que tenga vocación de interconectarse y tener la confiabilidad que tenemos todos. Tener un desarrollo tecnológico que pueda madurar, ojalá modularmente, e ir creciendo en sus capacidades de prestación, pero además que tenga la vocación de en el mediano, largo plazo conectarse. Sobre todo aquellas que están más cerca, eso vamos a encontrar millones, esas son las primeras que se encuentran. Entonces, que la tecnología esté allí conectada. Y el otro elemento que es técnico regulatorio es que haya incentivos para tener mínimos de calidad. ¿Cuál? El que la comunidad diga. Y sí, podemos empezar con proyectos energéticos intermedios. Maravilloso si llegamos con 24 horas, pero es fantástico llegar con las horas que necesite la comunidad, con las mínimas, y se puede ir creciendo. Pero hay que tener acuerdos con la comunidad de cuál es la calidad que esperan. ¿Cuál es la calidad que se va a garantizar? Ese es el componente técnico. Y tal vez el más doloroso es el tema financiero. Y en el tema financiero estoy contigo parcialmente. Yo soy una persona que cree realmente que la regulación, estar exigiendo regulación le pone una carga al regulador enorme, pero además se va volviendo una excusa para que no hagamos las cosas que ya se pueden ir haciendo. Claro, en la regulación que es importante tener, y hemos tenido largas discusiones por aquí, las prohibiciones, listo, si está prohibido me quito por acá. Pero ¿qué es importante de la regulación? Que esté clara la remuneración por tecnologías, que yo sepa que si entro con esta tecnología sí la puedo cobrar, que haya tarifas, porque independiente de cuánto tenga que sacar de su bolsillo una familia, ya voy al último punto, tiene que haber una tarifa que diga cuánto de esta costa es el costo unitario para un usuario de esta tecnología y de esta prestación. Y subsidios, un diseño de subsidios, porque vamos a llegar donde no hay nadie que está pagando. Y cuando no están pagando, llegarle a decir, ay, mira qué lindo te puso este bombillo, toma tu factura, es la cosa más difícil del mundo. Lo hablábamos, hay que crear cultura de pago, pero incluso teniendo cultura de pago, si no hay ingresos, yo puedo tener mucha cultura que qué pena que no pago. Entonces, por eso es tan importante que el diseño de sostenibilidad vaya acompañado de generación de ingresos para la comunidad. Y ahí hay un elemento del financiamiento plus sostenibilidad, y es que esos proyectos productivos que están inmersos en el diseño sean capaces de financiar parcialmente la energía, el proyecto productivo, que sea un usuario capaz de aportar de manera sustancial a la financiación de la prestación, y que además va a tener la vocación de en el, ojalá corto, pero normalmente mediano y largo plazo, darle capacidades a varias familias de la comunidad de generar ingresos y pagar su factura directamente. El subsidio puede ser un subsidio que vaya siendo decreciente con una pedagogía desde el inicio, porque llegar a comunidades a decirles, mira, te toca pagar el 40% de la factura,
pues va a ser inviable los modelos. Pero si uno le dice, mira, empiezas con el 1, el 5, el 10 y vas creciendo anualmente, es una conversación distinta. Pero yo podría seguir horas, voy a parar acá. Creo que, como ustedes ven, se nos acabó el tiempo, pero nos quisiéramos tener un espacio pequeño para la participación de ustedes, con un formato diferente, no con preguntas, sino con sugerencias para construir un modelo óptimo, como titulamos nosotros, de comunidades energéticas. Yo les agradezco mucho a los panelistas. La verdad le da uno pesar acabar el panel. Sí, sí, no, pero me toca, qué pena. Entonces, por favor, si alguno de ustedes quiere generar algún aporte, algún comentario para la construcción de esto, bienvenidos. Ok, muchas gracias. Mi nombre es Fabio González. Nosotros pertenecemos a la Corporación para la Energía y el Medio Ambiente y venimos trabajando justamente en ese tema de comunidades energéticas. Y hemos tenido ya algunas experiencias exitosas en el Guaviare y en Múcura, en el archipiélago de San Bernardo y en Natagaima. ¿Y qué hemos observado? Hemos observado algo muy interesante, que la comunidad, más que la energía eléctrica, aprecia el servicio final. El agua en Natagaima, el agua en Múcura, ¿sí? Entonces, para ellos no es tanto la energía eléctrica, sino el servicio final, que es el que, digamos, puede ser rentable para ellos. Allá, si hay algún emprendimiento comercial, es un emprendimiento con base al agua, con base a la refrigeración o con base a otro servicio. Entonces es muy diferente pensar en 4 bombillos que ellos no necesitan o un sistema de refrigeración que les permite tener acumulado su pescado, que le permite comercializar mejor ese producto o que les permite vender hielo simplemente en una comunidad como las islas, allá en la zona apartada de Cartagena. Entonces, pensando en ese servicio, entonces cambia la estructura digamos, de la prestación del servicio. Ya no es tanto colocar 50 paneles solares y cobrar a tanto el kilovatio hora. No, prestémosle el servicio pensando en que la persona va a remunerarse a sí mismo y va a poder pagar. Si yo tengo un negocio basado en mi refrigeración, yo vendo cerveza fría, gaseosa fría, y si la energía solar me proporciona eso, hombre, yo lo pago y es absolutamente rentable. Entonces, eso es un aporte interesante para esta discusión. Gracias, Fabio. Allá don Carlos Castellano de la CREC. Personal, está bien. Si no hay algún adulto responsable que hable en nombre de la CREC. Entiendo de lo que extraigo del panel que de alguna manera plantean que la comunidad energética o este concepto de comunidad y de la manera en que se asocie vaya de todas formas finalmente a través de un prestador del servicio. Ese sería como de pronto una reflexión o una conclusión de lo que están planteando en las distintas conclusiones. Y lo menciono porque en ese sentido, digamos que, y como ya lo mencionaban en algunas de las intervenciones, pues en materia regulatoria y legislativa, pues ya hay mucho desarrollo sobre la prestación del servicio en el marco de la 142 y cómo funciona el tema a través de los prestadores. Mencionaban qué sucede con un usuario mal atendido o de pronto con tema de riesgo eléctrico y donde ya hay una estructura desarrollada para eso. Entonces, si lo están viendo es desde pronto ya en términos de tener ese prestador y de una forma de asociación, de una estructura societaria, que opine, que intervenga, que a través, digamos, de esa representación logre lo que planteaban en términos de nivel de servicio, de necesidades, de calidad, o digamos que esa es como la interpretación que yo estoy haciendo, pero hablan de una cosa distinta en el panel. Gracias. Bueno, yo creo que ya tenemos que terminar. Yo les voy a pedir un aplauso. Aquí veo caras largas en los panelistas, es un poco usual.
¿Qué se quedó?